Padre, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno, pero yo no te escucho sino por aquí, por el teléfono. Por acá, por el computador no te oigo. Y no sé por qué. Sí, o sea, se escucha totalmente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros la llamada la habíamos colgado, pero entonces debe ser que no tiene los permisos la Mac para que utilice el sonido. Debe ser eso, Sí, pero lo estamos escuchando perfecto. ese que el micrófono de MacBook. Micrófono, pero no. Bueno, entonces, cuando quieras empezamos, aunque yo no oiga de allá para acá. Oh, Si le parece, entonces le hacemos la presentación e iniciamos. ¿y Monseñor no ha llegado? Sí, ya le está conectado. Ah, bueno, entonces que empieza. Ok, un segundito entonces y ya iniciamos. Y cualquier cosa, pues me llamas. Pero yo no estoy oyendo nada. Esto es fecho. Aló, aló. Hola. Ah, bueno, menos mal. Ah, perfecto. Lo único es que no escucho yo de allá para acá. Pero bueno, al fin y al cabo. Ah, perfecto. Entonces voy a hacer algo acá. Padre Ignacio, Y entonces Monseñor nos dice que al final él da el saludito, que iniciemos. Un bueno, corto saludo entonces a todos los laicos de la Arquidiócesis de Cartagena ¿hasta qué que hora hasta ahora se conectan en esta tercera clase del Instituto de Emaús, en este tercer encuentro de formación en Dilexis Nos.
Nos acompaña en esta oportunidad el padre Ignacio Madera. Él muy gustosamente ha sacado de su tiempo este espacio para compartir con nosotros. Eh, Esta tercera clase es muy especial porque nos invita a descubrir la importancia de la interioridad en la vida cristiana y esa interioridad como volver al corazón. El padre Ignacio es cartagenero, es doctor en teología, durante mucho tiempo trabajó en la Universidad Javeriana y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe. Hasta hace muy poco fue párroco de la parroquia Santa Cruz de Manga y ahora se encuentra como residente precisamente allí en la parroquia, dedicado un poco más a temas académicos. Eh, Él nos va a desarrollar precisamente esta charla. Como siempre, la charla formativa tiene más o menos una hora de duración. Estaremos más o menos como hasta las 8:30 y luego vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Sería muy interesante que en el desarrollo de la clase tuvieran la oportunidad de ir siguiendo el material y las diapositivas que dentro de un momento vamos a compartir. Entonces, queridos hermanos, queridos laicos de nuestra arquidiócesis, demos la bienvenida al Padre Ignacio y dispongámonos para iniciar este encuentro formativo. Padre Ignacio, pues los micrófonos son suyos, lo escuchamos y estamos muy atentos a la enseñanza que viene a compartirnos en esta noche. Gracias, Augusto. Ante todo, gracias por la invitación a compartir, a participar y a poder, digamos, sentirnos buscando interiorizar, que es como la propuesta y el objetivo de esta sesión, es buscar entender el sentido de la interiorización y de la interioridad. Entonces, ustedes han estado reflexionando sobre el corazón como centro de la persona humana, el corazón de Cristo como fuente de transformación social y ahora la interioridad en la vida cristiana, volver al corazón. Y cuando hablamos de interioridad, quisiera que pensemos en lo que para nosotros significa interioridad. La interioridad es algo así, perdónenme un poquito la rudeza del dicho, la interioridad es algo así como mirar siempre de aquí para adentro y no de aquí afuera. Estamos muy acostumbrados a vivir siempre en función de aquí para afuera. Ustedes ven lo que pasa en este momento. Todo el mundo dice que el presidente no sé qué, que los congresistas no sé cuándo, que el partido político tal, que de aquí para afuera. Y no pensamos que todas estas personas a las que criticamos fueron nombradas por nosotros, por el pueblo, por el país. Entonces, interioridad es estar viéndose a sí mismo en función del encuentro con los demás. Una interiorización que fuera simplemente mirarme, no tendría mayor significado ni mayor sentido porque generaría personas egoístas. Ustedes tienen un ministerio en la iglesia, un servicio, han sido objeto de un don particular del Espíritu para ese servicio. Y ese servicio pide que cada día puedan interiorizar. ¿Qué entendemos por interiorizar? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendemos por interiorizar? Quisiera que esa palabra quedara muy en el corazón. ¿Qué es interioridad? Interioridad es verse, entrarse en uno mismo. Es poder entrarse en uno mismo. Y ustedes me van a decir, ¿eso es fácil? No. Es entrarse para verse, no para mirarse.
Y les pongo algún ejemplo. Si yo me pongo a pensar, bueno, tuve una dificultad con una persona en el trabajo pastoral, en las relaciones con alguien. Entonces yo pienso, realmente me pasó esto otro, mm, nos disgustamos, nos volvimos a encontrar y resulta que no he interiorizado, porque no se trata solamente de yo pensar y decirme a mí mismo, no se trata de decirme a mí mismo, yo eh, veo esto o esto otro, sino que se trata de gustar interiormente, como nos dice el módulo, haciendo referencia a Ignacio de Loyola, gustar interiormente lo que estoy pensando. De manera que la interioridad no tiene nada que ver con el individualismo. El individualismo es lo que hace que muchas veces uno solamente piense en sí mismo. La interioridad es verse para encontrarse con el otro, verse para tocarse el corazón. Eso es lo que se nos está proponiendo. Y yo sí creo que lo importante es que esto que estamos reflexionando tenga que ver con el servicio que tenemos en la iglesia. Miren, no tiene razón de ser ni sentido que simplemente tengamos una ilustración, un conocimiento. Después voy a hacer alusión a ello a partir de una propuesta, de una reflexión del Papa Francisco en una carta dirigida a un encuentro de una de las congregaciones romanas. Si vemos el diseño, el dibujo que se tiene para esta tercera sesión, creo que podemos también seguir profundizando en qué sentido quiero darle a la interiorización en el contexto de lo que ustedes tienen planteados en el módulo. Miren, este es un joven y este joven está parado sobre ese piso verde, pero si ustedes se fijan, tiene los pies atados al piso. Y esos pies atados al piso han sido atados por la madeja que brota y surge del corazón encendido. La interioridad de un ministro, de un cristiano, de una seguidora de Jesús, de un seguidor de Jesús, cualquiera que él o ella sean, pide que tengamos los pies en la tierra para dejarnos atar del corazón sagrado de Jesús e iluminar por ese mismo corazón. Por eso el módulo plantea que la interioridad es esa búsqueda de intimidad con Cristo que nos va configurando cada vez más con Él. Si ello es así, entonces nuestra fe está siendo retada. ¿A qué? A que podamos ver, como ese relato del ciego Bartimeo, que el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y le dice, quiero ver. Que queramos también nosotros ver por dentro, como decía al iniciar, ver de aquí hacia adentro y no de aquí hacia afuera.
Interiorizar es estarse mirando, pero te quiero decir algo que me parece muy importante. Mirarse con paz. No es sana una interioridad que simplemente nos castigue, nos recrimine. Yo soy mala, yo soy perversa, yo soy envidioso, yo soy distraído, yo no sirvo para nada, yo quiero ser como fulanita, yo quisiera que me dejen hacer lo que hace fulana. No estás interiorizando, estás simplemente fortaleciendo tu individualismo. Y por ello creo que es muy importante esa diferenciación. Cuando Bartimeo le dice a Jesús, Señor, que vea, Jesús le responde, es por tu fe que vas a ver. Y no por una acción maravillosa, milagrosa, portentosa, que viole las leyes naturales de lo que es la vista a un ciego, sino porque hubo fe. De allí que en la medida en que tú estás mirando este dibujo, tienes que pensar qué tan atada, qué tan atado estás a Jesús. Atado a Jesús desde lo interior, desde la profundidad de tu ser. Y allí quisiera que avancemos una vez más en nuestra reflexión con relación a esto. Miren, hay que ir a la profundidad del ser. Y voy a permitirme hacer alusión a un teólogo alemán, Paul Tillich. Es protestante, pero Tillich escribió esta expresión que coloqué de primera. Dios habita en la profundidad del ser. No sé si quieres cerrar tus ojos y repetirte esa frase. Dios habita en la profundidad del ser. En lo más profundo de ti misma. En lo más íntimo de ti mismo. Como dice Agustín de Hipona. Lo más íntimo de mi intimidad. ¿Te das cuenta lo que significa entonces ese habitar de Dios en la profundidad de tu ser? No es otra cosa la que señala la intimidad de Jesús con el Padre. Una intimidad tal que hace que Jesús viva su relación al Padre en absoluta y total libertad, pero al mismo tiempo su relación al Padre en total fidelidad a Él. Su fidelidad es libre, como tu fidelidad es libre si Dios va habitando en la profundidad de tu ser. Libre. Tú estás prestando un servicio en la iglesia en libertad. No pienses jamás que lo que tú tienes en la iglesia es un poder, que lo que tú tienes es algo que te hace distinto del resto de los cristianos, sino que la reflexión que estamos haciendo es una llamada a mantenernos con los pies en las realidades que vivimos, la realidad que vivimos como país. Mira, en este momento hay una confusión terrible por la problemática generada por las reformas, por las manifestaciones, independientemente de lo que tú pienses o creas o de la opción política que hayas asumido, estamos en una situación que podemos decir caótica, caótica. Y estamos tentados a ser superficiales, a no ir a la profundidad.
Porque pies en la tierra es estar en la pensando cada vez más, no en lo superficial, sino en lo profundo que hay de Dios en las cosas que pasan. Esto que está sucediendo en el país, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Qué nos dice Dios ahí? Que estamos siendo parte de un juego de poderes y que estamos siendo parte de un juego de discursos sin realizaciones. Pero no es porque tomemos partido por una cosa o por la otra, sino porque aprendamos a ir a la profundidad, a no ir de las apariencias o de los decires que surgen por ahí. Más adelante voy a hacer alusión a algunos de los fenómenos que nos están hoy como atando a esa profundidad que es ir creciendo en el conocimiento y en el amor a Jesús, único Salvador. ¿Qué quiere decir que es único Salvador? Que Él llega a la profundidad tuya, ese Dios que habita en la profundidad de tu ser, y a eso es lo que llamamos la gracia. La gracia es la vida de Dios en el interior del sujeto, de la persona. Dios habita en ti. Y ese es el fundamento por el cual Pablo después nos va a decir, somos templo del Espíritu Santo. Porque somos lugar de habitación de Dios. Y por ello tenemos que aprender que porque estamos cada día más conscientes de esa inhabitación, así le llamó la tradición a lo largo de la historia, inhabitación de Dios, comunión en nosotros, porque estamos cada día haciéndonos más conscientes de ello, porque estamos internalizando ese sentido de un Dios comunidad que vive en el interior de nuestras vidas, dirá y continuará Tillich diciendo, voy a tomar la frase entera, Dios habita en la profundidad del ser. Hay un saber de profundidad que es el amor. Hay un saber de profundidad que es el amor. Ese saber de profundidad que es el amor es el que nos sostiene con los pies en la tierra para ser iluminados desde la profundidad por ese corazón de Jesús que nos va pidiendo ir al interior, ir al profundo. ¿Te pasó algo desagradable en la vida? ¿Te pasó algo desagradable en el hogar? ¿Te pasó algo desagradable en el ejercicio de tu servicio en la iglesia? ¿Te pasó algo desagradable en las relaciones que se establecen entre las personas que prestan servicios? Ve a la profundidad y pregúntate, ¿qué lesión al amor estoy teniendo en mi vida? Ese es el saber de profundidad que es el amor. El que nos pregunta por esta expresión del evangelista Juan y del círculo juaneo, porque Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De manera que internalizar, interiorizar, es buscar ese saber de profundidad que es el amor. Amor a Dios y amor a los hermanos. En esto consiste precisamente la dimensión comunional de la iglesia. La iglesia es la común unión de seguidores de Jesucristo, porque realizamos en esa comunión como pueblo santo fiel de Dios el amor trinitario, la vida del Dios comunión que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu y que esa diversidad en Dios genera unidad y no al revés. Entonces, hermana, hermano mío, te pregunto,
la diversidad en tu ministerio, la diversidad en las expresiones de tu ministerio, son ocasión de mantener la unidad en la diversidad, o la diversidad genera disgregación. Entonces es necesario internalizar el amor como fuente y fruto de la vida del creyente. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, con esto estoy planteando la necesidad de ir al profundo, la necesidad de ir a ese profundo donde habita Dios. Esa es la gracia. La gracia es la vida de Dios que se nos comunica. Y se les dio en el bautismo, y se nos dio cada vez que celebramos también la Eucaristía, porque la Eucaristía es para comer. La fracción del pan le llamaron los primeros seguidores de Jesús. Generadora de fraternidad y creadora de amor. Generadora de capacidad de compartir y al mismo tiempo generadora de la urgente necesidad de cambio, de conversión y de búsqueda cada día más de la armonía. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, la interioridad es el espacio privilegiado para el encuentro con Dios, pero no solamente con Dios, sino también en el encuentro con las demás personas. El concilio señala este hecho de la iglesia como sacramento, signo de la unión de los seres humanos con Dios y de los seres humanos entre sí. La unión con Dios nos conduce a la unión con los hermanos. Encontrar a Dios en la profundidad del ser nos lleva de inmediato a la apertura del corazón, a la comunión. Porque el Dios que habita en nosotros, que es comunión, ese Dios nos invita a ser constructores de comunión. Ya sé que me van a decir, pero es que mire, entre los ministros hay unas personas tercas, entre los ministros hay unas personas de un carácter, hay otros que se creen más y que son ellos los únicos que lo hacen bien. Y me va a sacar una cantidad de defectos de los ministros o de quien quieras. El párroco es así, el obispo es así. Andamos buscando siempre. Hermana, la invitación de hoy es a entrar. O entramos o seguimos como venimos. Es decir, o internalizamos el amor como el valor fundamental de nuestra vida. Entonces ya no nos importa las cosas que hacemos, porque la misión de ser comunión y de vivir la comunidad es lo que nos importa. El reino que Jesús predicó, ese Jesús que debe apasionarnos cada día más, y que el módulo nos pide que sintamos, y que el dibujo nos pide que nos aferremos a su corazón, porque estamos aterrizados. Y por eso, perdónenme, pero por eso también estoy yo haciendo alusión siempre al aterrizaje, al aterrizaje. Estoy haciendo alusión al aterrizaje. Entonces, es importante que ese fuego, ese fuego del corazón de Jesús,
nos haga conscientes de que los defectos de los demás me ayudan a crecer en lugar de amargarme. Si tú dices que hay personas que son competitivas, no seas competitivo. Y punto. Y despreocúpate por el que es competitivo. Si tú dices que hay personas envidiosas, no seas envidioso. No seas envidioso. Si tú dices que hay personas engreídas que quieren escalar puestos, pues no escales tus puestos. Y si tienes hoy un servicio y mañana no lo tienes, estás tranquila y serena, porque hay otros servicios que serán para ti también oportunidad. Y no es un solo servicio y único. Eso es egoísmo, distinto a lo que es internalizar el amor como valor. Vamos a avanzar en nuestra reflexión. Dios entonces habita en la profundidad de lo que eres. Y el módulo nos está pidiendo mirar la historia personal. Dios vive en tu historia. Jesús de Nazaret no llama en los evangelios a la gente en bultos. No llama a la gente en bultos, sino que lo llama buscando el nombre. A ti te llamó por el nombre. Y esa llamada personal tienes que internalizarla. A mí, Agustín, a mí, Serly, a mí, Ketty, a mí, Augusto, a mí, Osiris, a mí, Mildred, me llama el Señor. No a que veas si Agustín vive su fe. No a que veas si Agustín está prestando un excelente servicio ministerial, sino a yo vivir intensamente mi fe, mantener los pies en la tierra de lo que está sucediendo en la vida, haciéndome consciente cada vez más de todo lo que me puede impedir ser cada día más capaz de entrarme dentro de mí mismo para transformarme a la manera de la Santa Trinidad que habita en mí. Es decir, a ser capaz de construir comunidad. Miren, una de las cosas que me fascina a mí de la propuesta del sínodo es que nos está pidiendo que las parroquias sean comunión de comunidades. Y que está pidiendo, por lo tanto, una transformación de la parroquia en donde ella realmente busque ser renovada y reformada. El proceso es de renovación-reforma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacer lo que no se ha hecho todavía. Y quiere decir que lo que debemos cambiar, tenemos que cambiarlo, aunque hayamos hecho así por siempre. Pero eso tiene un antecedente mucho más delicado y en el cual el Papa Francisco ha puesto el dedo y Aparecida hizo notar también clarísimo. Hoy hay personas que se han aferrado tanto a determinadas tradiciones que entonces creen que responder a su ministerio, a la llamada personal que se le ha hecho, es volver atrás, es recuperar costumbres que ya pueden no decir nada. Hay cosas, hermanas y hermanos míos, perdónenme que sea supremamente franco en esto,
que a ti te pueden gustar, pero que a los jóvenes no le dicen absolutamente nada. ¿Por qué vamos a seguir buscando mantener una serie de costumbres, de hábitos, de tradiciones que no son tradición? Porque la tradición no es la repetición de lo mismo. La tradición es la reproducción de un testimonio. Yo no soy tradicional porque mantenga el mismo altar con el mismo mantel a perpetuidad, sino porque el altar sea el lugar donde coloco la vida, porque el altar sea el lugar donde en común unión, cuando se presenta la ofrenda, me pregunto si soy digno de presentarla, y entonces mi historia personal va siendo la historia de un Dios que habita en la profundidad de lo que eres. Y te llamó a ir tras él, ven, sigue, al servicio, a la transformación de este mundo en reino. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque por eso un determinado tipo de ministerio o un determinado ministerio no se agota en sí mismo, sino que tiene sentido en la búsqueda de hacer presente el reino. Y el reino se hace presente en tu casa. Si tu casa es un lugar en donde Jesús tiene una palabra que pronunciar, en donde Jesús toca continuamente tu corazón con su palabra diaria, cuando tus actitudes, los modos de ser generados por la profundidad de lo que hay en ti, porque mira, los hechos, las reacciones, las agresividades son hechos. Y tú te mantienes luchando toda la vida por esos hechos, pero luchas por el cambio de actitud, mientras no cambies de actitud. Y una actitud que solo cambia en la medida en que te adhieres más y más a Cristo y la palabra del Señor transforma tu corazón. En esa medida, en la medida en que lo haces, vas a irse transformando y vas a ser partícipe de la misión de hacer presente desde ya el reino de Dios. Y por ello, esto va a pedir transformar relaciones contigo misma, relaciones con los demás, relaciones con los lugares donde desarrollo la vida. El hecho de yo reconocer en mi interioridad la presencia de Jesús, en mi interioridad la presencia de Dios amoroso y misericordioso que es el Padre, y la presencia del Espíritu Consolador, la presencia de Dios en lo más profundo de mí, en lo más íntimo de mí, no es para que yo me sienta muy bien como creyente, es para que yo sea, vuelvo a lo mismo, con insistencia, generador de amor, porque Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Si se dan cuenta, voy haciendo insistencias para este módulo de acuerdo con el objetivo que ustedes tienen allí y que lo van leyendo con toda serenidad. Se trata de irse identificando con Cristo para encontrarse con los demás. Se trata de interiorizar para aprender a relacionarnos con los demás. Por lo mismo, la relación conmigo mismo. Yo no me tengo que alcahuetear y justificar por todo. Hoy hay una tendencia en las personas a justificar mediante racionalizaciones, incluso en miembros del clero y miembros de la vida religiosa. No, los humanos somos así.
Así es la humanidad. Eso es una racionalización. Eso es una justificación de la mediocridad. El cristiano no se contenta con la búsqueda del reino, que es reconocimiento de su debilidad, de su fragilidad, de su vulnerabilidad, pero siempre tratando de avanzar y superando todas esas fragilidades y esas vulnerabilidades, no justificándolas, no asumiéndolas como si fueran realidades inmodificables, porque entonces estamos matando la esperanza en la posibilidad de cambiar y de hacer presente espacios anticipadores del reino. O sea, cambiando las relaciones con uno mismo para no justificarse en sus cosas, sino que estar siempre con la mirada puesta en Jesús, que es el fundamento, su corazón flambeante, como es el símbolo de este tema, que está no quemando la cuerda que nos ata a Él, porque estamos con los pies en la tierra, sino iluminando, iluminando y dándole calor, ternura, tersura a nuestra vida. Y avanzamos un poco más en nuestra reflexión. Esto está muy conectado. Esta expresión del Papa Francisco que me fascinó cuando estaba pensando en estas reflexiones para ustedes. ¿Cómo lograr interiorizar si no nos estamos formando? Si no estamos aprovechando todas las oportunidades de formación. Esta es una gran oportunidad. Me permito felicitarlos a todos ustedes, pero ustedes tienen que ser multiplicadores de estas iniciativas. Muchos otros deben unirse a nosotros, no porque seamos bastantes, sino porque la salvación es ofrecida a todos y el Señor pide que muchos les sigamos. Y para eso la formación debe estar orientada a la misión. Ustedes están haciendo este seminario, este taller, este curso, llámenle como quieran, lo están haciendo no para ilustrarse, no para saber lo que dijo Agustín de Hipona, lo que dijo Paul Tillich, lo que dije Tillich, ni lo que digo yo, sino para que se entusiasmen, se comprometan y se apasionen por la misión. Y la misión es la misión que Jesús nos dejó. El reino de Dios está entre vosotros. Entre nosotros. Jesús no utilizaría el vosotros porque no era español. Está, el reino de Dios está ya aquí. ¿Dónde? Hombre, en lo que tú estás haciendo, ahí hay reino. Purificando la vida, apasionándote porque estás internalizando el evangelio en tu corazón. Y por eso continúa el Papa Francisco. No son ideas teóricas, sino también práctica. De allí que haya querido siempre hacer alusiones a la práctica, aunque de pronto pueda no ser, para algunos de ustedes pueden no gustarle que se haga alusiones a la práctica, pero es que el evangelio es supremamente práctico. Es una práctica. Hay que practicar la palabra, es decir, hacer la verdad. Y tú sabes cómo te critican cuando tú hablas muy lindo, pero vives muy feo. Bueno, continúo con la lectura de lo del Papa Francisco, que me encanta. El apostolado de los laicos es sobre todo testimonio. Testimonio de la propia experiencia, de lo que se internaliza,
de la propia historia. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo has visto la vida de Dios en tu vida? Y por eso la actividad del árbol, que consiste en cómo mirar la historia y ir generando en un árbol con distintos colores lo que cada uno quisiera ser. Es eso. La propia experiencia, la propia historia. Testimonio de la oración, de la vida en conversación íntima con Dios. Testimonio del servicio a quienes pasen necesidad. No podemos ser indiferentes a las personas que tienen necesidades. Sí, tenemos que saber discernir quién es verdad y quién está engañándonos, pero no, eso no justifica el que nos hagamos absolutamente indiferentes. Por eso, a quienes pasan necesidad, testimonio de la cercanía a los pobres. A esta opción de Francisco por los pobres tan clara. Cercanía a las personas solas. Insiste también Francisco en los ancianos. Testimonio de la acogida, sobre todo por parte de las familias. ¿Cómo está la acogida en tu familia propia de tu interioridad? ¿O tú te vas cerrando cada vez más? Mis hijos y yo y mis hijos. Mi abuela y yo y mi abuela. Mi mamá y yo y mi mamá. Y no hay apertura a la comunión entre vecinos, entre amigos. De este modo, sigue Francisco, que se nos forma parte la misión. Saliendo al encuentro de los demás es una formación sobre el terreno y al mismo tiempo un camino eficaz de crecimiento espiritual. Relean nuevamente este discurso del Papa Francisco cuando puedan. Y avanzamos, porque ya va a ser el tiempo, creo, según mi reloj. Ahora voy a hacer una referencia a los contrastes con la superficialidad. Hoy estamos ante contrastes que piden toma de posturas para un creyente. Somos digitales en lugar de pensantes. Ya no se piensa casi, se digita. Y ese es un signo del tiempo que nos remite a una expresión evangélica para contrastar. Son capaces de saber cuándo va a llover y no de interpretar los signos de los tiempos. Interpretemos que la digitalidad es un medio, no un fin. Que las nuevas tecnologías no nos pueden hacer superficiales y quitarnos la capacidad de profundizar y de entrarnos en nosotros, de dialogar y de conocer mucho más profundamente la intimidad del otro, de mirar su rostro y no estar atravesados por un equipo. Repetidores en lugar de críticos. No podemos ser hombres y mujeres que internalizan. Si repetimos todo lo que oímos en los canales de televisión o en las redes sociales, sobre todo ahora plagadas de tanta falsedad y mentira que ya hasta los mismos gobernantes están preocupados. La inteligencia artificial está hecha por todos los contenidos que les han ido introduciendo. Pero tú también tienes contenidos, piensa antes de preguntarle. Por eso no todo el que dice Señor, Señor. Lo que cuenta no es repetir lo que oyes, sino buscar la voluntad del Padre. Somos bulliciosos que eluden el silencio por temor
a sí mismos, a sí mismas. Tanta bulla que hay hoy, ¿verdad? Y no digamos que es la juventud solamente, también los mayores, los adultos. Estamos en un mundo del bullicio, de la superficialidad. Recuerda la palabra, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Miramos hacia los demás olvidando la propia fragilidad. Con la medida con que midan serán medidos. Jugamos a los ritualismos sin vida. A veces, tristemente, algunas comunidades, después de algunos procesos de crecimiento, vuelven atrás a ritos ya pasados de moda. Perdónenme, pero yo sí creo que hay ritos que ya pasaron de moda, que estuvieron muy buenos para nuestras abuelas, pero que no son para la juventud de hoy, ni para la niñez de hoy. Entonces, tenemos que recordar cuando reces, no multipliques las palabras. Tu Padre que ve en lo secreto. Nos vamos inventando rituales y enredos y trapos y papeles y gárgolas y cosas, y ahí vamos colocando. Si me ponen eso y cambios de luces y la orquesta no sé cuánta, y si no hay eso, tu Padre que ve en lo secreto, el resto piénsalo tú. Y por eso vamos reclamando a Dios. No es un Dios que está en la profundidad, sino que un Dios que está fuera, lejos. Y por eso yo le reclamo, le digo, ¿qué pasa contigo, Dios? ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? Olvidando aquella expresión preciosa de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza incondicional en Dios, que se genera en la medida en que vamos internalizando y vamos a avanzar para ir concluyendo nuestra reflexión. Dios habita en la profundidad y tu historia de experiencia espiritual como experiencia de Dios que salva de esclavitud desde el momento presente. Por eso el módulo pide el compartir la experiencia espiritual, compartir, dar testimonio que pueda llevar a salvar a la comunidad parroquial las cosas que Dios ha hecho contigo, sin espavientos, sin darte la de más santa que la santidad, de más perfecto que la perfección del Padre, en comunión e imagen de la Trinidad en donde se disfruta compartir con los demás. Por eso hay que evitar las peleas, las rivalidades, las competencias. Tú no estás en un juego de competencias, estás en un servicio humilde a tu gente. Por eso realizando la conversación en el espíritu, como la dinámica sinodal de caminar juntos en escucha para discernir y actuar. Hagamos ejercicios de internalizar cada día más, fascinándonos por la persona de Jesús y buscando construir la iglesia como unión de comunidades y la vida de cada uno. Gracias por la atención de ustedes. De la intimidad con Jesucristo a la vivencia de la comunidad. Es lo que hemos tratado de internalizar a lo largo de esta reflexión. Le damos gracias al Padre Ignacio por compartir con nosotros
esta clase tan especial en donde precisamente hemos trabajado la interioridad como un volver al corazón desde los referentes bibliográficos que el Padre nos ha compartido, desde la reflexión, desde el análisis que el Padre ha compartido con nosotros. De verdad que un abordaje bastante profundo, reconociendo que sí, este mundo vive mucha superficialidad y que bueno, todos estamos llamados a internalizar nuestra relación con Jesús. Es una manera de iluminar y de dar esperanza al mundo en este año jubilar en el cual pues nos encontramos. Quisiera que en este momento, si de pronto tienen preguntitas, no sé si nos las pueden levantar la mano y para darle la oportunidad a que nos hagan las preguntas y luego compartírselas al Padre Ignacio. Muy bien. Los invito a que las personas que tengan preguntas, puede ser por el chat o levantan la mano para poder habilitar la participación. Ok. Rocío. Rocío, ¿puedes prender el micrófono? Ay, ay, ay. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, más que todo no es una pregunta, sino que me encantaría hacer como una reflexión y darle las gracias al Padre Ignacio porque realmente, particularmente, y pienso que a todos este tema nos ha edificado, pues yo lo conjugo en 4 verbos. Me ha transformado, me ha edificado y me ha construido. A ver, un primer punto que el padre estuvo haciendo relevancia, ir a la profundidad del ser. Me encantó esos 3 puntos porque hoy en día a veces nos aterra que la gente en diferentes escenarios actúa de manera automática, o sea, veo que no hay tolerancia, como él dijo, a veces en los ministerios, por muchas personas que tengan mucho tiempo, no hay tolerancia. La idea es que si tenemos a Dios en el nuestro ser, deberíamos tener más tolerancia y que nada nos afecte. Un segundo punto, en la Iglesia Católica no debería existir la uniformidad, sino la unidad. Tercer punto, la iglesia, como él dijo, en nuestra propia casa podemos tener nuestra propia iglesia, escudriñando la palabra, escuchando prédica, escuchando alabanzas. Un cuarto punto, parecernos a Cristo, o sea, que esto nos sirva, si al ser transformado y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos transformados. Un quinto punto, nosotros dar testimonio nos permite aumentar la fe a las demás personas. Y por último, en contexto, el corazón simboliza el centro de nuestro ser, el centro de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y nuestros deseos. Traigo una cita bíblica, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si es algo digno de alabanza, es en esto pensar. Muchas gracias, Padre Augusto. Muy bien. Padre Ignacio, si de pronto quiere hacer un eco, ya que no le hicieron una pregunta sobre los puntos que resaltó la hermana Rocío. Bueno, no, estoy de acuerdo con lo que ella ha hecho, una buena síntesis de lo que he planteado. Gracias porque veo que hizo una síntesis muy Eso quiere decir que estaba bastante atenta. Sí, sí, sí. Eso Ok. sí. Bueno, Le damos la palabra a Alberto. Ya le vamos a habilitar el micrófono. ¿qué hago yo? Porque se... Pereira.
Se me fue. Aquí buenas noches, padre Nacho, ¿me escucha? Sí, te oigo perfectamente, aunque no, Ok, bueno, no, se me fue la vista de aquí, porque es que bueno, muchas gracias. Le agradezco por este momento de formación y yo sí quiero hacerle una pregunta muy personal. Usted con toda esa formación que tiene y toda la experiencia, ¿será que nos puede compartir cómo hace usted para cultivar el silencio y la oración personal con el propósito de poder lograr ese encuentro permanente con Dios que yo creo que muchas personas queremos lograr y lograrlo para poder llevarlo a los demás? Esa es mi pregunta, padre Nacho. mira, creo que una de las dificultades mayores que tenemos en este momento es la incapacidad de silenciar. Yo creo que el silencio es el entrarse en uno mismo y ahí encontrar cada día más la profundidad de lo que uno es, asumiendo la realidad sin miedo y sabiendo que Dios no es un juez implacable, sino que es misericordia. Y por eso, en la medida en que interiorizamos en el silencio, hoy hay mucha bulla, mucha palabrería, ¿no? Creo que hay que darle más cabida al entrarse, a la meditación, incluso a la manera de Jesús. El Padre Nuestro no fue una perorata larga, fue una síntesis. Eh, y todas las expresiones de Jesús por antes son así. Entonces, ¿cómo transmitirle a los demás? Por lo que planteaba al final, de acuerdo con lo que dijo el Papa Francisco, el testimonio es lo que cuenta. La practicar a Dios es practicar, hacer verdad el Evangelio. Entonces, es ser humildes también, es no ser engreído. A mí, cuando me dicen con toda la experiencia y yo creo que el inteligente, el sabio, es el que sabe vivir, el que no, el que los enredos, las circunstancias de la vida no lo agotan, porque sabe que su búsqueda no es el propio yo, sino la acción de Dios a través de la propia vida. Y lo que Dios, incluso en eso que pudiera parecer a veces negativo o nocivo, está hablando. Yo sí creo que es necesario experiencias mayores de interioridad, de silenciarse, de verse honradamente en la presencia del Señor. Y compartir eso que va sucediendo en nosotros. Por eso el módulo insiste en la historia de vida. Compartir eso es la mejor forma de evangelizar. No evangelizamos, dice Benedicto XVI, no evangelizamos por proselitismo, sino por el testimonio. Y también lo repite Aparecida y lo repite Francisco insistentemente cuando, por ejemplo, al clausurar el sinodio, ahora viene la verdad, es implementar el sínodo. Y ustedes son parte de esa verdad, de implementarlo o no. ¿Me escuchan? Sí, Gracias, padre. Le habla Jorge Márquez de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Boca Grande. Fuerte abrazo para usted y Dios lo bendiga y muchas gracias por esta excelente disertación. Mi pregunta va encaminada a una duda que tengo porque he estado leyendo el Dilexis Nos y he sacado una conclusión que realmente es un resumen de muchas preocupaciones válidas que tiene nuestro Papa Francisco. Y mi pregunta es,
si este dilexis nos es una consecuencia de una conclusión del sínodo de la sinodalidad. ¿Usted qué opina, padre? Muchas gracias. Gracias a ti. No, 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 no. El Papa Francisco no quiso hacer una exhortación apostólica o una encíclica posterior al sínodo de la sinodalidad, sino que dando testimonio de sinodalidad, le dio valor al sínodo como tal en su documento conclusivo. Sí, normalmente los papas recibían el documento conclusivo, pasaba por las congregaciones romanas, pasaba por las manos del papa y luego se sacaba un documento, una exhortación apostólica, otras veces puede ser una encíclica, puede ser un documento ya. Este documento es el documento de sínodo de la sinodalidad es magisterio pontificio a partir de lo reflexionado en el evento como tal, para darle más calibre, digamos así, más valor a la reflexión sinodal. Dilesis Nos es una encíclica que el Papa Francisco ha hecho en virtud de su misma experiencia y de su pertenencia a una vida religiosa que ha tomado en la iglesia el corazón de Jesús como una de sus banderas. El Papa es jesuita y la Compañía de Jesús a lo largo de la historia de la iglesia es de las comunidades religiosas que más ha buscado esta, esta imagen del corazón, este símbolo del corazón para expresar la ternura, la bondad, la grandeza, el dinamismo, la, la fascinante personalidad de Jesús. No sé si respondo a tu interrogante, si no, pues me dices otra vez y yo trato de responder en la medida de mis posibilidades. Sí, señor. Le damos la palabra a psicólogo, bueno, así está identificado. Ya le vamos a habilitar para que le haga la pregunta al padre Ignacio. Ya puede prender el micrófono. Psicólogo. Sí, muy buenas noches. Señor le bendiga. Gracias por tan excelente charla, muy buena, muy enriquecedora. Y sí, complementando las participaciones de mis compañeros que me han precedido, yo estoy acá en la Ave María, Centenario. Considero, como usted decía, padre, lo que más nos distrae es el ruido mental que llevamos a los distractores externos que nuestra sociedad nos está mostrando. Hoy por hoy, con eso de la pérdida de los valores sociales, ahora con lo de la inteligencia artificial, es mucho lo que hay que luchar para poder estar solos y a solas con Jesús y únicamente dentro de nuestro corazón. Gracias. Sí, claro. Sí. Muy bien. Y la última pregunta la va a hacer Lisney León. Ya le habilitamos el micrófono, lo puede encender. Lisney. Buenas noches. Buenas noches. Buenas bendiciones. No, muy feliz con lo que usted nos acaba de dar. No era una pregunta, la pregunta pues la hizo un compañero y ya me dio la respuesta. En el silencio está todo, creo que está todo en el silencio. Está este silencio, como lo dijo el compañero ahora, y no lo podemos conseguir por tantas cosas que hay. Pero yo creo que ahí en este silencio encontramos todo el amor de Dios, como todo Él nos va a mostrar
nos va a enseñar y el amor a los demás, el amor a los demás y no, muy buena reflexión. Gracias, Padre, por Esto- Bueno, muy bien. Entonces, la última intervención de pregunta la tenía Lisney. Padre, ¿ha escuchado la gratitud que tienen las personas, los fieles laicos que estuvieron acompañándonos en esta sesión? Bueno, reiterarle también, Padre, la oportunidad que nos ha dado de poder escuchar su reflexión. De verdad que nos aporta muchísimo y que nos ayuda a seguir construyendo en esta formación en Dilexing Nos lecciones que nos ayuden a fortalecer no solamente la espiritualidad del corazón, sino también a fortalecer la vida cristiana. Yo creo que los aportes que usted nos ha realizado en esta noche, pues son muy valiosos porque, bueno, hay una parte concreta y es que, pues, todos vivimos en este mundo que a veces tira más a la superficialidad y menos a la interioridad y creo que los aportes que nos ha hecho son muy valiosos. Pues, Padre, muchísimas gracias. no, Eh, qué bueno que dentro de todos sus quehaceres pastorales y académicos nos ha sacado un espacio de su tiempo. Y no, bueno, es que muchísimas gracias. siempre que pueda, con mucho gusto, con gusto. Y ya el Señor, saludo. Por último, bueno, al Padre y a todos los fieles laicos que nos acompañan, nuestro arzobispo quiso conectarse para darnos un saludito, pero al final por temas logísticos bueno, de la plataforma, pues no se ha podido, pero él nos deja un saludo fraternal a todos, estuvo en parte de la conferencia del Padre. Entonces ya de pronto en la próxima sesión ya nos va a acompañar. Recordarles que en 15 días tenemos nuestra cuarta clase, ¿verdad? Esta cuarta clase pues sería, Dios mediante, el próximo viernes 4 de abril. Viernes 4 de abril sería nuestra siguiente clase. Vamos a tener un invitado de la Universidad Minuto de Dios, el padre Álvaro Duarte, que nos va a acompañar con la cuarta sesión de clase. Y bueno, que tengan una feliz noche, que el Señor los bendiga. Las personas que todavía no han llenado la asistencia por ahí en el chat se las vamos a dejar. Bueno. Gracias, gracias. Noche, bendiciones. Gracias a ustedes. Amén. Chao.